Buenas tardes a todos los y a todas los participantes, desde los que nos escuchan del ámbito latinoamericano. Buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de los diálogos del Instituto de Análisis Económico y Social, ya con una cierta tradición y una data de más de un año, donde de alguna manera debatimos o hablamos sobre cuestiones que creo que tienen interés de a todos aquellos que ya nos estáis siguiendo habitualmente, sobre aspectos muy variados, pero que nos afectan a todos, ¿no? Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Y hoy nos hemos convocado aquí para hablar de evaluación de políticas públicas. Y para mí es un motivo de satisfacción el poder convocarnos hoy aquí por muchos motivos. Primero, porque aquellos que nos dedicamos a la política económica, yo creo que la política pública y la evaluación están en nuestro corazón como profesionales de la política económica, como economistas en nuestro caso, pero también con otras disciplinas. Y hablar de políticas públicas sin evaluación, tener una vocación por mejorar la vida de la gente, por alterar los equilibrios y un poco por esa búsqueda del bien común, como decía Jean Tirole en esa cita que utilizamos en nuestro vídeo de presentación, pues requiere también de un conocimiento que fluye desde la academia, pero que no se debe quedar en la academia y debe de alguna manera derramarse al resto de la sociedad. Y la mejor manera es pensar en cómo hacer una evaluación de políticas públicas que mejoren todos nuestros impactos. Además, el interés por la evaluación en el caso concreto de España, pero no solo para España, sino para otras realidades de otros países latinoamericanos, eh, es un interés claramente creciente de la mano de los fondos europeos, de los Next Generation. Tenemos una ley muy reciente, apenas no ha cumplido todavía un año, que hace una institucionalización sobre la necesidad de realizar evaluación en políticas públicas, y eso yo creo que es otra de las razones por las cuales nos convocamos hoy. Y la última, y creo que para mí es una de las más importantes, es que para hacer este seminario contamos con un colega, un compañero de la facultad, un amigo, es José María Arranz Muñoz, que es doctor en economía y es catedrático de nuestra universidad, es especialista en econometría y en economía del trabajo, que no solo ha sido o es un investigador que ha hecho sus estancias de investigación en centros tan prestigiosos como el University College of London o el BAT en Finlandia o en Irlanda también, y que tiene una enorme currículum en publicaciones en revistas internacionales de prestigio, en el Labor Economics, en el Transport Policy, en el British Journal of Industrial Relations, en el Journal of Economic Inequality, en fin, un largo etcétera, sino que también ha tenido una vocación de transferencia a través de la participación en proyectos para instituciones internacionales de primer nivel, como la Comisión Europea, la Dirección General de Empleo, con otras instituciones públicas nacionales como el Ministerio de Empleo y Seguridad Social o el Servicio Público de Empleo, y también ha trabajado para otros organismos de la Administración regional que tienen competencias en políticas públicas, así como otras instituciones privadas como la Fundación Ramón Areces o Intermon Oxfam. Su especialización, como he dicho ya, es la econometría e imparte docencia de grado y máster en estos ámbitos. Y no es solo una econometría, digamos, teórica, sino que también con esa vocación por cambiar las cosas, ¿no? Por analizar la economía laboral aplicada, la econometría aplicada y la evaluación de impacto de políticas públicas, que es un poco lo que justifica que esté compartiendo la tarde o la mañana latinoamericana con nosotros hoy. Por tanto, yo creo que tiene el conocimiento del especialista, el conocimiento de la técnica, de la teoría y también la sensibilidad por aplicar esos conocimientos a las realidades prácticas, con lo cual yo como director del instituto estoy especialmente contento hoy por poder contar con su participación para hablar de técnicas cuantitativas de evaluación de impacto en la práctica de programas y políticas. Como ya sabéis todos, nosotros establecemos una primera fase de diálogo
donde hay una exposición del tema, donde el profesor Arraz utilizará un tiempo razonable que necesite, evidentemente, 30 o 40 minutos para exponer sus principales ideas y luego intentaré yo recoger de alguna manera las contribuciones de los que nos estáis siguiendo a través de la función que tiene Zoom de preguntas y respuestas. Yo diría que esa es una manera más ordenada de ver un poco vuestras inquietudes y de trasladárselas al ponente en un diálogo que haremos a continuación con el interés o con el objetivo de no robarnos a todos un tiempo más allá de una hora para hablar de estos temas. También decir, como sabéis, que este diálogo se está grabando y que aquellos que o bien no se han quedado con algún detalle o conocen de otro que no ha podido asistir, pues pueden luego a través de la página web de la universidad atenderlo posteriormente. No quiero robar más tiempo, yo creo que todos estamos esperando escuchar al profesor Arranz y simplemente reiterar mi satisfacción y darle sobre todo las gracias por haber accedido a hacer este diálogo y a ilustrarnos con lo que viene a continuación. Así que tuya es la palabra, Chema. Cuando tú quieras, adelante. Vale, pues muchas gracias Rubén bueno, por la presentación, muchas gracias también por la invitación, también al instituto, por invitarme, ¿no? A estar una tarde aquí en España, como dices tú, y la mañana en Latinoamérica. Y espero que, bueno, voy a hablar sobre técnicas cuantitativas, técnicas de evaluación de impacto aplicadas a la evaluación de políticas públicas. He redactado una serie de transparencias ahora que voy a ir comentando sobre técnicas, sobre las diferentes técnicas y he intentado, no sé, un poco la audiencia a la cual me iba a dirigir, he intentado, pues, bueno, no entrar mucho en detalle en las técnicas, sino presentarlas, sobre todo las cuantitativas, las cualitativas no podría comentar algo, pero no tendría tiempo, ¿no? Pero solo me centro en las cuantitativas y quería comentar, bueno, que también estas técnicas, ahora lo voy a comentar, lo utilizan en organismos internacionales y hay una serie de libros, citas, que sí, después los participantes les puedo ir comentando. Voy a compartir el fichero, ¿vale? A ver, creo que es este el fichero. Sí, este es el fichero. Y luego ya, aquí está. Ya lo pueden ver todo, ¿no? Lo ven todo Perf- correctamente. Perfecto. Perfecto. Entonces es el título que hemos puesto, que es bueno, si uno es, como ya digo, cuantitativa. Son un poco las técnicas las técnicas, la verdad que es un tema que a mí me gusta muchísimo. Me gusta dar clases sobre las técnicas cuantitativas, no porque sea profesor de econometría, sino las intento hacer muy aplicadas y también porque estoy continuamente aprendiendo. Son técnicas que a mí, bueno, disfruto con ellas, tanto impartiendo clases como investigando. Es una doble pasión, ¿no? La docencia y la investigación. Eh, voy a comentaros cómo voy a estar charlando con vosotros 30 40 minutos, puede que sea incluso sí, 30 40 minutos y espero que os guste lo que he ido redactando, ¿no? Mirad, en primer lugar quisiera comentar que, a ver, si alguien se quiere dedicar a lo que es la evaluación de políticas o meterse en este mundo de las técnicas cuantitativas, pues comentaros que se utilizan en organismos internacionales. Aquí pongo los logos, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, la OCDE, la Comisión Europea, son técnicas que en algunas instituciones más que otras tienen más tradición, el BID y el Banco Mundial. De hecho, yo recomiendo dos libros que yo me he formado hace años con ellos, tanto son de acceso libre, el del Banco Interamericano de Desarrollo y el del Banco Mundial creo que no es de acceso libre, pero bueno, su página web tiene un montón de recursos para aprender estas técnicas y yo durante muchos años pues me he ido formando. Invitaros a los que no solamente a lectura, sino también que tienen cursos muy interesantes. Pero eso es lo que quería comentar, que son técnicas, si alguien se quiere dedicar a trabajar en organismos internacionales, son técnicas que se demandan un montón y animaron, ¿no? A meterse en este mundo porque se utilizan en estos organismos. También se utilizan en España en instituciones nacionales, en cualquier país. Yo he puesto aquí los logos de la mayoría de los ministerios, de algunos para los cuales he hecho evaluación, Ministerio de Inclusión, Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda, la IREF, es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, lo utilizan los proyectos del Banco de España, hay grandes investigadores que hacen evaluación y después también se utiliza mucho
en empresas, en consultoras. Deloitte, Price, KPMG, McKinsey, Accenture. Ante estas consultoras se presentan a diferentes concursos nacionales e internacionales y al final lo que demandan son profesionales, investigadores que utilicen estas técnicas. Por eso es una manera de invitaros a que los que ya estáis en este tipo de técnica, pues continuar formándose y los que no, pues animaros a un poco a conocerlas y estudiarlas, ¿no? Porque se demanda mucho laboralmente. ¿Qué son los métodos de evaluación de impacto? A ver, ya os he comentado que me voy a dedicar a las cualitativas, a las cuantitativas, perdón, no voy a tocar las cualitativas, y siempre las técnicas de evaluación de impacto las vamos a ver como en la última etapa. Hay que diseñar siempre las políticas, hay que ver la necesidad de recursos de cualquier tipo de política que se quiera emplear y una vez que se ha desarrollado, al final hay que evaluarla, ¿no? Es como más en el medio largo plazo, ¿no? Por ejemplo, estas técnicas o estos métodos se centran en un tratamiento, como, ¿no?, sobre una variable, puede ser económica, empresarial, con el objetivo de obtener un resultado. Por ejemplo, en economía pública, si hay déficit, hay que buscar subir los impuestos. ¿Por qué se suben los impuestos? Pues ese será el tratamiento, la subida de un impuesto. La respuesta es porque quiere ver que aumenta la recaudación impositiva. En economía laboral, por ejemplo, si hay desempleo, gran desempleo, se subvencionan los contratos a los parados, ese será el tratamiento para crear empleo, ¿no? Esa sería la respuesta. Y en medicina, con los experimentos médicos, experimentos naturales, pues al final, cuando hay, por ejemplo, la pandemia, se crean lo que las vacunas. ¿Por qué? Para un poco curar la enfermedad. Y marketing, pues en las empresas, en el ámbito empresarial se utiliza pues, el tratamiento, pues una campaña publicitaria. Al final se quiere evaluar los efectos que tiene sobre el aumento de la renta. Lo que quiero comentar es que también que son métodos que se centran en tratamientos, hay un tratamiento, una respuesta, y si os das cuenta la temática es muy transversal, es decir, economía pública, laboral, medicina y en ámbito empresarial, ¿no? ¿En qué pretendemos con la evaluación de impacto? Es una pregunta muy general la que pongo aquí, es saber cuál es el impacto de una política o programa sobre una variable de interés Y. A ver, nuestra variable dependiente o el indicador que queremos tratar de ver siempre es una necesidad. Si aumenta el desempleo, pues yo quiero crear empleo, ¿no? Pues mi variable de resultado de interés sería la Y, el reducir el empleo, y la política sería las diferentes políticas, subvenciones a la contratación, la que sea, ¿no? Y ahí puedo medir el impacto. Entonces, pero tratamos de resolver o responder a este tipo de política, perdón, de pregunta. ¿Cómo lo hacemos? Pues para ello, fijaros, parece sencillo, ¿no? Parece sencillo, digo, no es fácil, pero tampoco es posible. Para calcular el impacto, pues siempre vamos a tratar de conocer cuál es la intervención, que yo le llamo aquí T, ¿no? Ver el efecto sobre Y de la variable T. Te puede tomar el valor 1 si hay un grupo de tratamiento y te igual a 0 cuando hay un grupo de control, ¿no? Y fijaros, el impacto lo vamos a ver con una diferencia de medias. Esta es la idea general, ¿no? La esperanza de ahí condicionado a que seas tratado menos la esperanza de ahí condicionada a que no seas tratado. Siempre va a haber un grupo de tratamiento y un grupo de comparación. Ahora iré poco a poco metiéndome, está hablando de conceptos generales, ¿vale? Y ahora iré un poco a centrarme en los métodos. Esto parece fácil, pero no lo es, porque el grupo de control, el llamado contrafactual, y estoy metiendo conceptos, es que una persona debe observarse en dos estados diferentes, como tratado y como no tratado. Y eso es como tener un gemelo. Yo puedo decir, bueno, yo si recibí una beca para irme al extranjero, quiero ver los efectos que ha tenido sobre mi rendimiento profesional, pero lo tengo que haber comparado con un gemelo mío, con un hermano mío que no lo tengo gemelo, que no recibió la beca, y comparar y conocer su resultado o su vida profesional paralela a la mía. Entonces, el impacto que ha tenido la beca sobre cada uno, pues sería esa diferencia que estoy poniendo aquí. Lo único que hay que tener un gemelo, un clon. Es el grupo de control, el contrafactual, ¿no? En estas técnicas, pues está la clave. Esto parece fácil, pero como digo aquí, no es fácil, pero tampoco es imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque la clave aquí está en... Espérate, ahí está. La clave es cómo construirse ese grupo de control, el placebo, ¿no? ¿Por qué? Porque la clave está que para conocer el efecto de la política,
Hay que aislar hay que construirse un grupo de control, ¿no? Es para conocer un poco el impacto de una política, hay que conocer el efecto que tiene sobre el grupo de tratamiento, sobre el colectivo que recibe la política y compararlo con un colectivo, grupo, personas que no lo reciben, ¿no? Y lo que hay que hacer es construirse o tener estos dos grupos. Y eso pues, puede parecer un poco un problema, ¿no? Pero no lo va a ser. ¿Cuáles son las características que tienen que tener tanto ese grupo de tratamiento, los beneficiarios de esa política y el grupo de control, los no beneficiarios? Aquí pongo tres aspectos, ¿vale? Muy generales que muchas veces se desconocen, pero hay que recordarlos. Es que ambos deben ser idénticos en ausencia del programa o la política, en promedio de sus características, es decir, tanto el grupo de tratamiento como el grupo de control tienen que tener unas características similares. Si yo tengo persona, pues tengo que tener características generales a nivel de género, de edad, de formación, etcétera, etcétera. Ambos, tanto el grupo de tratamiento como el de control, deben reaccionar al programa de la misma manera, ¿vale? Y durante el periodo de la evaluación, el tercer punto es no deben estar expuestos a otros tipos de intervenciones. No tendría sentido evaluar una política si al mismo tiempo hay otro tipo de intervenciones. Pueden al final tener un efecto contaminación, tanto como sobre el grupo de control sobre el grupo de tratamiento. Esta vez se desconoce y estos son pues hay que demostrar que esto se produce, que no hay efecto de contaminación, que las características del grupo de control son similares y que evidentemente su comportamiento va a ser parecido, ¿no? Para ello hay dos métodos que utilizamos en las técnicas cuantitativas para construir principalmente ese contra. Bueno, evaluar la política es, dependiendo de cómo construyamos ese grupo de comparación, ese grupo de control, ese contrafactual, pues hay dos métodos. Uno son los experimentales, diseños experimentales, y otros son los cuasi experimentales. ¿En qué consisten los diseños experimentales? Pues aquí pongo unas imágenes. Evidentemente, imaginaros, los experimentales tienen que ver con construir, lo digo general, el grupo de control se debe construir al hacer, ¿no? Pongo aquí una imagen. Imaginaros que yo tengo una muestra representativa, ¿no? Donde evidentemente cualquier evaluación de impacto, antes lo he dicho, y lo ideal es tener pues, muestras representativas de la población. Eso, yo imagino que tengo una muestra de personas, de varones y de mujeres, que van a ser sometidos a una política y, por ejemplo, tengo un conjunto de unidades elegibles, ¿no? Que a través de una muestra aleatoria, para tener validez externa, evidentemente, para que mis resultados los pueda elevar a la población posteriormente. Y ya de por sí ese diseño de esa encuesta tiene que ser aleatorio. A partir de ahí, yo cojo mi muestra de evaluación, ¿vale? Y elijo mi grupo de tratamiento y mi grupo de comparación con el azar, un sorteo. Estos son los diseños experimentales. Esto sería lo ideal. Yo el impacto lo mediría comparando el resultado sobre el grupo de tratamiento y el del grupo de comparación. La diferencia me permitiría construir el impacto, ¿no? Y esto me garantizaría validez interna. Estos son uno de los conceptos que hay que conocer. La validez interna es la técnica, que al final el azar decide quién está en el grupo de tratamiento y en el grupo de control. Es como si yo estoy dando un curso de formación o quiero dar un curso de formación a desempleados y para que se inserten en el mercado laboral. Entonces, yo doy 100 puestos, hay 100 vacantes para asistir al curso de formación, ¿no? Entonces, para elegir esas 100 personas que pueden asistir al de formación, yo al final decido quién le dio el curso y quién se no lo doy mediante un sorteo. Es como si yo lanzo una moneda al aire y digo, tú puedes hacer el curso y tú puedes recibir también el curso, pero no te lo voy a dar porque te ha salido cruz y te voy a pasar a comparación. Eso sería el azar, el sorteo. Ambos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados porque tienen las mismas características, pero un sorteo, el azar, una lotería, decide quién es seleccionado, tratado, y el no seleccionado sería el grupo de comparación. Muchas veces estos experimentos, a veces lo ideal es no decir quién es el grupo de tratamiento o el grupo de control para que no estén contaminados. Pero esto me garantiza la validez interna. Los diseños experimentales se conocen en la evaluación de impacto como la regla de oro, porque esto es lo ideal, ¿no? Y se cumplen, primero porque tiene validez interna, la técnica tiene validez interna, y después validez externa porque mis resultados los puedo llevar a la población, ¿no? Aquí tengo otro gráfico. Imaginaos con el curso de formación. Yo al final doy un curso de formación. Imaginaos, yo tengo dos individuos, pongo un circulito amarillo y otro que los rodea. Como decir, yo tengo dos individuos que son clones,
dos personas que pueden tener las mismas posibilidades, como el ejemplo que he puesto antes, yo es un gemelo mío, ojalá tuviera un gemelo y yo podría dar un curso de formación a uno y a otro no, y ver al final el impacto o la evolución que tiene a lo largo del tiempo, ¿no? En el momento inicial, yo tengo dos personas idénticas, a uno le doy el curso y veo el efecto que tiene sobre los salarios años después, y veo que pasa a ser Y2, de Y0 a Y2, y a la persona que no recibe el curso de formación pasa de Y0 a Y1, ¿no? Pues el impacto sería sobre los salarios, pues que aquellas personas que reciben un curso de formación reciben más salarios que aquellos que no lo reciben. Aquí tenéis un poco la diferencia de medias, ¿no? De es si igual a 1 es si recibe el curso de formación y de igual a 0 si no lo recibe. El impacto sería la diferencia entre Y2 y Y1, ¿no? Esto se conoce cuando hacemos este tipo de análisis con un diseño experimental, cuando construimos el contrafactual pues, con un sorteo, ¿vale? Pues el cálculo que se hace con esta diferencia de media se conoce como el efecto medio del tratamiento, ¿vale? Aquí lo tenéis, el efecto medio del tratamiento es como la esperanza de Y1 menos Y0. Bueno, la verdad que aquí podría haber puesto el Y, bueno, perdona, aquí hay una, pero yo lo sentí, aquí esta notación no tiene que ver con la de arriba. Y1 es cuando tú recibes el tratamiento y Y0 cuando no lo recibes, ¿no? Esta es la definición genérica del efecto medio del tratamiento, ¿no? Es una diferencia de medias. En este caso sería la diferencia entre Y2 y Y1 sería esa diferencia. Lo que pasa es que quiero poner la definición general, ¿no? 0 siempre es el grupo de control y 1 el de tratamiento. Pero es una definición sencilla, pero porque al final la estimación del contrafactual del grupo de control se hace con un experimento aleatorio. La clave, aquí hay una gran literatura para conocer cómo se hacen este tipo de diseños experimentales. Pero lo que quiero transmitiros es que uno de los métodos que se utiliza en evaluación de impacto para evaluar políticas son los diseños experimentales, donde la estimación del grupo de control se hace por el azar, ¿no? Es un sorteo, una lotería, o la lotería el que decide quién es el grupo de tratamiento y el grupo de control, ¿vale? Y es una diferencia de medias en sus resultados, Y nuestro indicador sobre el cual queremos ver el impacto. ¿Cuáles son los otros métodos, los diseños cuasi experimentales? Imaginaros que yo no puedo estimar el contrafactual con un diseño experimental. También comento que en evaluación de políticas muchas veces no se utilizan los diseños experimentales porque a nivel político puede haber una crítica o pueden criticar a los políticos o porque imaginaros si una persona tiene derecho, está en el desempleo, en el servicio público de empleo y tiene derecho a recibir un curso de formación y no se le da porque le dicen, no, es que te ha salido cruz y no te lo voy a dar el curso porque quiero evaluar el impacto que tiene el curso sobre ti y el grupo de tratamiento, ¿no? Eso queda, tiene un poco, tiene valor, el político estaría sometido a la crítica, ¿no? Entonces muchas veces los diseños experimentales, pues no es que se huyan de ellos, esa persona estaría mal utilizada, pero tratan de evitarse muchas veces porque al final se quiere dar pues, servicios públicos o políticas a todos los demandantes, ¿no? Y pocas veces se pueden evaluar, ¿no? Se puede evaluar. Esto siempre lo utilizan sobre todo los organismos internacionales, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Ellos sí primero tienen la capacidad para poder hacerlo, tienen los presupuestos y la estructura. Mucho a nivel nacional muchas veces, salvo excepciones, no se utilizan los diseños experimentales o si no se tiene capacidad, pero sería lo ideal, ¿eh? Lo que quiero decir, si uno tiene la posibilidad de utilizar los diseños experimentales, pues los tiene que utilizar, ¿vale? Cuando se han tomado decisiones, se han hecho políticas y no se han hecho mediante un experimento aleatorio, pues se utilizan los otros métodos, lo que yo he llamado diseños cuasi experimentales. Es cuando ya se ha hecho una política y tienes que evaluarla, ¿no? Entonces, la participación de los individuos en el programa no la ha definido un procedimiento aleatorio, como he dicho antes. Los individuos deciden si participan o un agente externo lo decide o ambos, ¿vale? A veces se decide, bueno, este colectivo de desfavorecidos tienen que recibir estas ayudas, pues ya se ha decidido un agente externo, lo ha decidido a nivel político, se ha decidido, ¿vale? Y entonces el contrafactual o grupo de control se va a construir a partir de las características de los individuos tratados y se conoce como, cuando utilizamos estos métodos, se calcula el efecto medio del tratamiento sobre los tratados, que le llamaba TED, ¿no? Que es, yo calculo el efecto, ¿no? La diferencia de medias entre la variable de resultados de los tratados
y dar a los no tratados, pero los condiciono a que han recibido el tratamiento. Esto quiere decir que yo cojo las características de los individuos tratados, veo sus efectos sobre Y1 y con estas características de los individuos tratados, su género, su edad, su formación, me voy a base de datos y cojo y me construyo mi grupo de comparación. Y busco individuos que son similares en características observables, teniendo en cuenta que no han sido tratados. ¿Vale? Entonces veo los efectos sobre Y0. Si te cuenta, la diferencia de medias entre Y1 y Y0 condicionado a que ambos han sido tratados. Pero aquí quiero hacer una aclaración, es las características de los individuos tratados se van buscando en el grupo de comparación. Y aquí calculamos entonces el impacto medio del tratamiento sobre los tratados. ¿Cuáles son los métodos? Hay 3 métodos, o yo quiero presentar aquí 3 métodos, hay alguno más, que son los métodos de emparejamiento, dobles diferencias y de regresión en discontinuidad. Yo voy a comentar brevemente en qué consiste. Los métodos de emparejamiento matching, pues también no es que sea un poco de publicidad de mis artículos, pero tengo algunos artículos sobre ellos. Yo digo para que os invito a que lo leáis. Este es un artículo que está publicado en una revista, se llama International Journal of Manpower, es una buena revista, es un Q1, el JTR, donde evaluamos una de las recesiones, en 2009, pues, evaluamos los programas de reparto de empleo, los ERTE en España, ¿no? En épocas de crisis, los gobiernos, para que las empresas no despidan a los trabajadores, lo que les da es ayudas para que suspendan el empleo o le reduzcan la jornada laboral o les suspendan el empleo, le manden al sistema de prestaciones por desempleo, no les despidan, pero que les mantengan en la empresa, ¿no? Aunque no trabajen, pero les dan subsidios, ¿no? Entonces evaluamos un poco estas ayudas, ¿no? Si la reducción de jornada o la suspensión del empleo, qué efectos tiene en el empleo, ¿no? Porque el objetivo es que estas personas, después de que pase la recesión o vaya a bajar la demanda de las empresas, ¿no? Pues vuelvan otra vez a la empresa, ¿no? Que no les despidan, ¿no? Entonces vemos el efecto que tiene en aquellas empresas que utilizan estos temas de reparto, de programas de reparto de empleo o ERTES, ¿no? Vemos los efectos que tiene sobre el empleo después de haber recibido las ayudas. Lo ideal es que permanezcan en la empresa, pero no salía que no, que al final pues, les acaban despidiendo, ¿no? ¿Cómo hacemos estos métodos de emparejamiento? Pues entonces nosotros sabemos cuál es el colectivo de personas que las empresas deciden suspenderle el empleo, reducir la jornada, ¿vale? Y esas son las características de los individuos que van al programa de reparto de empleo o de suspensión. Y con estas características vamos en la misma empresa y buscamos individuos que no las han mandado o no les ha suspendido el empleo. Y sería nuestro grupo nuestro grupo de comparación. Y lo que hacemos es los emparejamos, ¿no? Vemos el efecto que tiene en la probabilidad futura de permanecer en el empleo, ¿no? Después de haber recibido a la empresa ese tipo de ayudas. ¿En cómo construimos este matching? Pues fijaros, lo primero tiene 2 etapas, ¿no? El matching consiste en emparejar a la persona del grupo de tratamiento y el grupo de control, que tiene las mismas características para estimar el efecto de la intervención, y lo que hacemos es, primero se estima un modelo de elección discreta, un modelo Logit Probit para calcular una puntuación de propensión. Yo quiero estimar la probabilidad de que los individuos sean tratados, es decir, que se suspenda el empleo o no sean tratados. Estimo los efectos, las X, los efectos sobre la Y calculo esa puntuación de propensión. Y después lo que hago es emparejarlos con algoritmos, ¿no? Para calcular lo que he dicho antes, el efecto medio del tratamiento sobre los tratados, ¿no? Una vez que lo hemos emparejado, una vez que calculamos esas puntuaciones, los emparejamos, vemos el efecto sobre nuestra variable Y, ¿no? ¿Vale? Esta es la primera etapa, la de un logit, vemos lo que he dicho antes, mi primera etapa un logit, estimo sus X, estos son los efectos marginales, veo los efectos que tiene el género, nacionalidad, grupos de edad, categorías, sector, varias variables explicativas, calculo esa puntuación, cojo los diferentes algoritmos, el vector más cercano, hay una batería de algoritmos, se puede utilizar cualquier software y vemos los efectos que tiene un año después, 2 años después o 3 años después sobre la probabilidad de permanecer en la misma empresa. Yo tengo además de tener el DNI anonimizado del individuo, tengo la cuenta de cotización de la empresa. Entonces yo puedo saber si el individuo posteriormente está contratado o no en la empresa. Y si os das cuenta, he puesto un cuadradito rojo para ver que los efectos salen negativos. Fijaros, cuando hacemos estas estimaciones, veis que tengo la probabilidad del grupo de tratamiento, esto es antes del match y esto es después del match, el efecto medio de tratamiento sobre los tratados, esto es
veo la probabilidad de permanecer, que es 0,82 en el grupo de tratamiento, 0,88 en el grupo de control, la diferencia me sale que es menos 0,056. O sea, quiere decir que un año después de haber recibido la ayuda, el 5,6% de los trabajadores reducen su probabilidad de permanecer en la misma empresa. 2 años después sería cerca de un 10 y 3 años después un 12,4%. Esto quiere decir que en este caso, cuando se hicieron estos programas de reparto de empleo en la recesión del año 2009, 2010, 2011, las empresas que recibieron este tipo recibieron cientos de millones de euros para que mantuvieran a sus trabajadores en las mismas empresas después de haber pasado la recesión. Lo que hicieron fue despedirlos porque disminuyeron la probabilidad de que estos permanecieran en la empresa. O sea, en efectos negativos. Salió un poco lo contrario del objetivo que tenía este tipo de ayudas, ¿no? ¿Vale? Aquí en este tipo de métodos hay una serie de supuestos que no voy a entrar en detalle, como es ver el soporte común. Después, si alguien me puede hablar sobre ello, la crítica que puede tener este tipo de técnicas son los inobservables, pero normalmente en este tipo de técnicas se hacen contrastes para ver que al final no tienes inobservables, ¿no? Otro tipo de técnicas son las de dobles diferencias. Fíjate, la anterior, la de emparejamiento, se utiliza para evaluar programas o políticas que están funcionando. La doble diferencia se utilizan para evaluar políticas o programas que están funcionando y en algún momento se interviene, se alteran las características de la política, ¿vale? Y entonces se ve a posteriori cómo ha sido esa intervención. En este tipo de técnicas se tiene que tener como un año antes de la política, un periodo antes de la política, ¿vale? Con un grupo de tratamiento y control, y después otro grupo de tratamiento y control después de la política. Hay un periodo ex ante y un periodo ex post, ¿no? Eso, lo que es doble diferencia, que le llamamos DD, le llamamos aquí doble diferencia, es comparar los grupos de tratamiento y control en términos de los cambios sobre Y a lo largo del tiempo, ¿no? Se tiene que tener información de la línea base, que le llamamos aquí, años anteriores y años posteriores, ¿no? Si te cuenta, el efecto medio del programa sería una diferencia de medias, teniendo en cuenta las diferencias en el grupo de tratamiento sobre la variable Y1, Y0, este es el grupo de tratamiento, el grupo control, ¿vale? El grupo de tratamiento aquí sería el periodo 1 y el periodo 0, ¿vale? 0 es pre-reforma y esto 1 post-reforma, condicionado a las características de que ha sido tratado, ¿vale? Y lo comparo los efectos en el grupo de control posterior y antes de la reforma, ¿vale? Lo que se hace la diferencia. Esta diferencia de medida normalmente se hace con una regresión. Puede hacerse una regresión con técnica de dator panel. Aquí imaginaos que tengo dos cortes donde yo tengo una variable t que es dicotómica si es t igual a 1 si es tratado, t igual a 0 si no es no tratado, y una variable dicotómica r que es igual a 1 si es el periodo posterior a la reforma o la intervención y r igual a 0 si es el periodo anterior. Y el efecto que tiene el impacto de la política sería esta variable, el parámetro beta 3, que es la interacción entre R y T. Recuerda que son autovariables dicotómicas que anteriormente he comentado, ¿no? Entonces el impacto es muy sencillito, este tipo de técnica. Lo único que hay una serie de supuestos, es el supuesto de las tendencias paralelas que ahora voy a comentar. Si ilustramos en un gráfico la idea de esta técnica, sería la siguiente. Imaginaros que hay un grupo de tratamiento que tiene una senda de comportamiento antes de la reforma, ¿vale? Y un grupo de comparación que tiene esta senda de evolución. Si os das cuenta, tiene que haber tendencias paralelas, ¿no?, en el comportamiento. Mi grupo de tratamiento sería este, antes de la reforma, y un programa que está funcionando, y lo comparo con un grupo de comparación donde no está afectándole ese programa, y aquí se produce una intervención. Se alteran las condiciones, se endurece la accesibilidad al sistema de prestaciones, o lo que queráis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La evolución del grupo de comparación, como no le ha afectado, nunca le ha afectado, ni le va a afectar la intervención, pues sigue este comportamiento y pasa de C a D, el de tratamiento que estaba aquí, en esta senda de A, pues evidentemente, si no hubiera afectado la política, hubiera pasado aquí, pero como le afecta a la política, pasa al punto B. ¿Cómo vemos el impacto? Pues lo que hacemos es trasladar esta línea del grupo de comparación aquí, que es como crearte ese clon, el individuo, como si no le hubiera afectado a este individuo a la reforma. Por eso son paralelas, la paso aquí y el impacto sería la diferencia entre B y E, ¿vale? Comparamos, lo que hay que ver es el impacto será la diferencia en estas dos posiciones. Ojo a los falsos contrafactuales. Si muchas veces se cometen, no es como por criticar, hay personas que dicen, bueno, que no conocen estas técnicas y dicen, el impacto de la política, la diferencia entre B y A. No, falso.
o la diferencia entre B y D. No, falso. El impacto es entre B y E, es el impacto de la política. La clave de este tipo de técnicas es, lo pongo aquí, el supuesto importante. Antes de la intervención, en línea base, hay un supuesto importante, es que haya igualdad de tendencias, igualdad de comportamiento. El grupo de tratamiento, al compararlo con el grupo de comparación, tiene que tener una evaluación, una evolución paralela. Cuando no lo hay, lo que se hace es, se trata de hacer un matching antes de la... Es común muchas veces que hay dificultades para construirte un grupo de comparación o conocerlo, ¿no? Lo ideal es tener varios años, 1 o 2 años antes de la intervención, pues a veces hay dificultad para construirte o para demostrar que hay tendencias paralelas, que se pueden hacer, voy a comentar algunas técnicas, ¿no? Lo que hace muchas veces es se hace matching y a partir de hacer este matching, pues haces la doble diferencia, ¿no? Pero bueno, sería un poco más avanzado. ¿Vale? Aquí también os invito, hay una serie de artículos que he publicado con esta técnica, como es evaluar un programa de los jóvenes en la Comunidad de Madrid en el año 2015. Evaluamos un poco cómo era el programa de abono joven a las personas de menos de 23 años. Entonces, el programa había, los jóvenes de menos de 23 años pagaban una tarifa, ¿vale? Hasta el 2015 y los tratados serían los de menos de 23 años y los de comparación serían los de más de 23. ¿Qué pasa? Que lo que es la tarifa se alteró, se bajaron los precios y entonces hay un periodo posterior, desde el 15 en adelante. Pero sigue habiendo un grupo de tratamiento que es los jóvenes de menos de 23 y los de más de 23 sería el de comparación. Eso hay un periodo antes del cambio de las tarifas y otro después del cambio de la tarifa, pero siempre hay un grupo de tratamiento y control antes y después de la reforma. O este otro artículo que tengo en esta revista donde pues, se alteran que tiene el subsidio de desempleo en España, que hasta el año 2012 eran las personas de más de 55 años, una vez que eran despedidos, podían acceder a prestaciones asistenciales hasta jubilación, pues se pasó de 55 a 52 años en el año 2012. Aquí evaluamos los efectos que tiene ese cambio legislativo sobre las tasas de salida, que posteriormente, recientemente, en el año 2019 en España, pues ha hecho la reforma inversa, ha pasado de 52 a 55 años. Esto lo pongo por si alguien quiere ojear estas técnicas. Y otro que he hecho sobre la evaluación a nivel de medicina. Uno era sobre transportes, el otro sobre economía laboral, y este sobre política sanitaria. Que tiene, aquí lo que evaluamos es el impacto de la estrategia de atención al parto sobre las tasas necesarias y los efectos que tiene sobre las tasas y la mortalidad infantil, ¿no? Un gráfico hasta el 2016, aquí tenéis la evolución de los hospitales públicos en verde y los hospitales privados en naranja. Los hospitales privados hay más tasa de cesárea que los hospitales públicos. Esta sería la media nacional. En el año 2016 pues se cambió el protocolo, ¿no? de las recomendaciones a nivel de médicas para reducir las tasas de cesáreas, porque eran recomendaciones a nivel internacional en España, ¿no? Entonces se cambian las estrategias y fijaros, lo que hacemos es, en nuestro grupo de tratamiento sería la línea verde, nuestro grupo de comparación sería la línea roja y esto sería el periodo antes, ¿no? Antes del 2006 había un protocolo, a partir del 2006 hay otro protocolo, pero nuestro grupo de comparación sería este y nuestro grupo de tratamiento sería este. Pues como el gráfico anterior, comparamos el efecto de esta tasa de cesárea menos y este menos esa sería la doble diferencia. Aquí lo tenemos, la interacción que antes he puesto. Yo me construyo mi grupo de tratamiento, hospital T igual a 1 si es el hospital público, T igual a 0 si es un hospital privado, y R es igual a 1 si es los años posteriores al 2006 y R igual a 0 los anteriores. Entonces, al final, beta 3 nos daba, en la estimación que pongo aquí, nos daba que disminuyeron ese protocolo, ese cambio de la estrategia para un poco las recomendaciones que hubo desde el Ministerio de Sanidad. Lo que hicieron fue reducir las tasas necesarias en 2 puntos porcentuales, en dos puntos, que es una gran noticia, ¿vale? Y utilizamos diferentes periodos posteriores, como 3 años después, de 2007 a 2010, o 4 años después, ¿no? ¿Vale? Y me quedaría la última técnica, para ya acabar, que es la regresión en discontinuidad. La regresión en discontinuidad, que es un método que se puede utilizar en programas con un índice continuo de elegibilidad,
¿vale? Cuando digo un índice continuo de elegibilidad es, imaginaros, voy a poner aquí ejemplos. Bueno, primero hay una discontinuidad, hay un salto, ¿no? Y imaginaros que hay el programa de becas, el que antes he puesto. Imaginaros que las becas se dan y se dan en función de las notas. Entonces, imaginaos, aquellos estudiantes que tienen más de un 9 les damos una beca, y aquellos que tienen una beca para irse al extranjero estudiar un doctorado, ¿no? Y aquellos estudiantes que tienen menor de 9 no le damos la beca. Pero aquí lo que tratamos es de ver los efectos. Cuando digo un índice de continuidad de elegibilidad tenemos las notas, que es índice continuo de elegibilidad, pues la nota puede ser de 0 a 10, y una puntuación límite es el límite que yo fijo para tomar una decisión yo digo, la puntuación mínima de dar la beca es al menos un 9. Pues si tienes más de un 9 te doy la beca, y si tienes menos de un 9 no te la doy. Ese es el límite, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí lo que discutimos es por qué un 9, y porque a un individuo que tiene, o una persona, un 8,9 no le doy la beca, y al que tiene un 9,1 sí le doy la beca. Entonces, muchas veces vemos el impacto que tiene en torno a ese valor. Que no tiene sentido comparar las notas de aquí con estas de aquí. Sería en torno a estos valores en los cuales he tomado esa decisión, porque los individuos que están con 9 o más son el grupo de tratamiento, y los que tienen 9 o menos es el grupo de comparación. Lo ideal es ver las notas de los individuos entre 8 y 10, ¿no? En torno a esa puntuación límite que he marcado, ¿no? Si cojo las pensiones pasa lo mismo. En España te puedes jubilar a los 67 años. Hay personas con los 67 años y un día se jubilan, y los que tienen 66 años no se jubilan, ¿no? Entonces, pues ahí el límite es, el límite, la puntuación límite son 67 años, y el índice continuo de elegibilidad es la edad. Por eso digo, siempre hay que buscar eso, un índice continuo de elegibilidad y la puntuación límite. Y con la pobreza pasará igual. Yo puedo construir unos indicadores de pobreza y digo, bueno, aquellas personas que están en torno al valor 50 de pobreza, los que tienen 50 o más, imaginaos, yo decido en función del ingreso mediano quiénes son los pobres o no pobres. 60% del ingreso mediano, aquellos que están por debajo del 60% del ingreso mediano, les declaro pobre, los que están por encima no. O sea, hay un índice continuo de elegibilidad, es la renta, y después la puntuación límite es donde tú fijas la decisión de si eres pobre o no pobre, ¿no? ¿Vale? En este caso con el valor del 60% de la mediana. Aquí os voy a comentar un artículo que evaluamos el impacto que tienen las tarifas de las personas de mayor edad en España. Pues también hasta hace poco, porque ahora lo que es el transporte se ha bajado bastante lo que son las tarifas, pues las personas que estaban jubiladas, que tenían 65 o 67 años, dependiendo del año, pues eran pensionistas, o pueden, quiero decir, bueno, más bien pensionistas no, a partir de los 65 años tienes una tarifa en la Comunidad de Madrid para el transporte, ¿vale? Mucho más económica si tienes menos de 65 años. Pero eso está relacionado con si eres pensionista o no pensionista, como he dicho anteriormente, por el tema de la edad de jubilación. Entonces, evaluamos el efecto que tenía esa tarifa a las personas de mayor edad sobre el gasto en transporte. Y al mismo tiempo tenemos en cuenta el efecto que tenía sobre el gasto en combustible, ¿vale? Porque al final, pues uno puede pensar que hay una eficiencia en nuestra política. Entonces, nosotros al hacer los gráficos observamos que había una discontinuidad. Fijaros, esto es el gasto en public transport, en PT le llamamos transporte público, hay una discontinuidad a partir de la edad de los 65 años, que pasa de ser el grupo de tratamiento son la gente mayor de 65 años, y el rojo será los de menos de 65 años. Hay una discontinuidad. Lo que hay que observar es que hay una discontinuidad. Lo separamos entre ocupados y no ocupados, ¿no? Para observar esa discontinuidad. Esto es el gasto en transporte público, y esto es en combustible. Observamos una discontinuidad en el gasto. Evidentemente, como os he dicho antes, esto sería para toda la muestra. Lo ideal es hacerlo para aquellos que tienen entre 60 y 70 años, porque no tiene sentido comparar personas de 20 años con unas de 70, ¿no? Entonces, lo que hacemos, observamos al centrarnos en un grupo de edad más acordes con esa decisión del efecto que puede tener la tarifa a la gente mayor entre 60 y 70 años, y comparamos individuos que pueden tener entre 60 y 64 y 66 o más, ¿no? Y vemos también esa discontinuidad, ¿vale? Menos se observa, aunque sí se observa también en el gasto en transporte público, que lo he puesto aquí en la parte baja. El análisis lo hacemos para toda la muestra y para ocupados y no ocupados, y vemos al final el efecto que ha tenido sobre el gasto. Que tiene estas tarifas, al final el impacto
queremos verlo. Nuestra variable Y sería el gasto familiar, y lo que quiero mostrar es que al final estas técnicas, aunque puedan ser complejas, al final te tratas de escribirte ecuaciones como esta, ¿no? Donde construimos una variable dicotómica, es si el hogar, en nuestro caso, gasta en transporte público y si evidentemente, si el MBW es como el cabeza de familia en inglés, breadwinner, ¿no? Entonces, si tiene más de 65 años, toma el valor 1, si eres cabeza de familia, y 0 en caso contrario. Tenemos esta variable dicotómica. Después nos calculamos una puntuación. Esta es un poco más compleja la explicación aquí. Es una función continua, ¿vale? Para captar esta discontinuidad. Aquí puede ser una función no paramétrica o paramétrica, no voy a entrar en detalle, pero al final esto se puede estimar con software y vemos al final el impacto que tiene, ¿no? Disculpad que esté en inglés, y observamos el efecto que tiene el cambio en este caso, el pasar de ser, comparamos el gasto de los hogares que tienen personas de más de 65 años y los comparamos con aquellas que tienen menos de 65 años, al final vemos que estas tarifas tienen efectos, ese programa lo que hace es reducir el gasto, ¿no? Si tú pasas a ser, tienes más de 65 años, gastan mucho menos que aquellas que tienen menos de 65 años, en esa franja de entre 60 y 70 años sobre el gasto de los hogares. Esto lo hacemos para las personas no ocupadas y ocupadas, porque evidentemente los ingresos son diferentes, y también lo usamos también para el gasto en este caso en gasolina, diésel, etcétera, etcétera, donde sabemos que los efectos pues también reducen estas tarifas de transporte, al final pues tienen efectos de reducción de gasto, que es bastante positivo para estos hogares, y lo observamos también para no ocupados en el combustible, pero para los ocupados no vemos efectos significativos. Aquí en esta técnica de regresión discontinuada, lo que quiero también resaltar es que aquí se discute un poco también por qué 65 años y no 66 o 67 o 64. Si vemos que al final tiene efectos de que este tipo de tarifas al final lo que hace es reducir el gasto, pues no, pues a lo mejor lo ideal sería ampliarlo, ¿no? El margen, ¿no? Lo que se discute un poco aquí es por qué 65 años para el cambio de la tarifa, o en las becas por qué 9 y no 8,5, ¿no? Al final lo que se discute es ese tipo, o se evalúa ese tipo de decisión, ¿no? Y es lo que tenía pensado comentaros, es un review muy, a lo mejor muy sintético, muy general sobre he hecho un esfuerzo de, no sé si he llegado a conectaros de las técnicas de evaluación de impacto experimentales y cuasi experimentales con algunos ejemplos, ¿no? Aplicados al mercado laboral, al transporte y lo que es la sanidad. Bueno, pues muchas gracias, como has puesto, muchas gracias a ti, que no, No, Chema. muchas gracias por la atención, se puede decir también. Y bueno, ya podéis ir preguntando en esa función de preguntas y respuestas que tiene el Zoom. ¿Tienes alguna? Por ejemplo, Clara Perdomo te pregunta si conoces o has trabajado alguna de estas técnicas en programas educativos. Dice que ella está interesada sobre todo en educación, en la educación en relación con la nutrición o la alimentación. Yo entiendo que evidentemente estas técnicas pueden ser aplicadas Sí, a cualquier ámbito de las políticas públicas, sí, pero sí, si tú sí, sí. conoces, ¿no? La clave hablan, ¿no? es, De sí, economía, de salud, hay un montón, y que si podría incluso recomendar algunos textos. Yo he dejado en el chat, incluso, digamos, hemos hecho una morcilla de publicidad de nuestro máster de análisis económico aplicado, donde el profesor Arranzas acaba de salir de la gestión de director, pero ha llevado muchísimos años de director de este máster, y donde él contribuye desde la econometría a esa evaluación de políticas públicas, y hay otros colegas que intentamos también complementar esto desde otras, digamos, políticas públicas, más desde la teoría económica o desde la práctica, pero ahí tienes algunas cuestiones, ¿no? Como en salud, en educación, y si tienes algunos textos. Yo creo que has hecho alusión a algunos textos iniciales, sí, ¿no? Cuando has a ver, hablado del BID. sí, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene un texto de acceso libre que, a ver, es muy didáctico y, a ver, no tiene demostraciones, no tiene mucha econometría, está muy bien, con ideas, incluso cita artículos de evaluación de programas. Yo recomiendo que decir, metéis BID, ponéis técnica de evaluación de impacto, o incluso Mm. dentro de la página web tiene incluso cursos. El BID tiene cursos de formación gratuitos, o hace
tiene muchísimas, da muchos, os tenéis que inscribir y da muchos cursos o cuando presenta cualquier evaluación de programa siempre invita, ¿no? En las redes sociales a acudir. El Banco Mundial tiene otro libro, el Banco Mundial tiene otro libro, pero ese no es de acceso libre y ahí tiene más econometría. Yo el software no lo he comentado que utilizo para siempre es Stata. Stata tiene una parte de Stata que es Casual Effects, que se dedica a las técnicas, a lo mejor no tan más Ujú, estándar de ID, la doble diferencia, regresión y discontinuidad no está. Los diseños experimentales al final también lo puedes tú utilizar, pero el Banco Mundial tiene, el mismo libro tiene como ejemplos con su base, a una base de datos, ¿no? De un mm, panel y lo aplica. Y ese, a ver, no digo que es de acceso libre, a lo mejor está en internet, yo lo compré para la biblioteca y yo sé que es previo pago, pero seguro que están online, muy económicos. Son dos grandes libros que yo siempre tengo, aquí los tengo, aquí en donde mm, vivo y en la facultad los recomiendo siempre. Y he ido citando artículos míos porque también puedo citar artículos de colegas. De economía de la educación hay artículos que evalúan un poco sí, a nivel de experimentos aleatorios. Voy a dar citas de, por ejemplo, el tema del rendimiento educativo que tiene porque se asignan las aulas de 25 alumnos, sino de 30 sobre todo sí, sí, en primaria. Muchas veces el azar puede ser el tema bueno, también el clásico ejemplo o estudio se demuestra que los alumnos, bueno, en España se decide el año escolar en primaria por el año de nacimiento, es decir, el año sí, natural, ¿no? sí, Entonces, se demuestra que al final el rendimiento educativo de los niños que nacen en diciembre es inferior a los que es nacen en inferior. enero. Sí. Entonces hay varios. Si me mandan un correo les podría buscar Sí, y mandar. Yo utilizo en clase ejemplos, ¿no? yo, yo cre- claro, yo creo que tu exposición, que hemos aprendido todos un montón, yo creo que también, aparte, obviamente, aunque tú eres de técnicas, ¿no? Y de econometría, yo creo que has hecho un esfuerzo magnífico por entender que al final tienes que saber cuál es el problema para realmente extraer los efectos, ¿no? Cuando se empezado hablando de los diseños experimentales y lo difícil que es, evidentemente, Sí, hacer esos experimentos puros, porque en el fondo no estamos trabajando con ratones y al sí, sí, final tú te encuentras evaluando, ¿no? O cuando haces la política, mucho seguro de lo que nos están oyendo, pues a lo mejor tienen responsabilidades en un gobierno, ¿no? No van a decir a quién no y a quién sí, ahí ¿no? está. Todo el mundo Sí, sí, recibe el tratamiento en este caso, ¿no? Pero tú has explicado muy bien cómo incluso cómo lidiar esto con otro gran reto que tenemos como técnicos o como economistas o como profesionales, que es evitar los sesgos a toda costa, ¿no? Esos está. sesgos que Sí, no he querido. que nos contaminan, ¿no? Y tú has dicho, oye, la cuasi experimentalidad existe para evitar esos sesgos, ¿no? Sí, ahí Para, está. No he querido entrar en detalle cuando, a ver, en claro, las técnicas cuasi experimentales, a ver, el sesgo cero cuando es un experimento mm, aleatorio claro, y el sesgo aparece en los métodos cuasi experimentales. Con la técnica lo que tratas es de reducir a ver, lo que es tratar de que el sesgo sea cero o conocerlo, ¿no? No he claro, querido estar con ecuaciones ahí, pero al final hay un sesgo cada técnica, no quiero comentar las ventajas y limitaciones que tiene cada técnica. claro, 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 Siempre sí, sí, tratan de construir a ver, el construir el contrafactual, cuando no es un experimento aleatorio, tiene un sesgo. Entonces, lo que mm, tratas es con las técnicas de reducirlo, conocerlo, computarlo, ¿no? El sí, calcularlo, ¿no? También quería comentar, hay varias, bueno, quería comentar que siempre cuando, es que no sé si podía estar compartiendo, sí, puedes ir, estoy compartiendo esto, sí. estoy compartiendo, sigo compartiendo esto, No, ¿no? no, te estamos viendo a ti. Vale, es que a ver, en la evaluación de impacto, a ver, siempre hay diferentes etapas, ¿no? La primera Mm, etapa es, a nivel político, hay unas necesidades, lo que acabas de comentar tú, un político tiene unas necesidades, claro, y entonces después con sus necesidades trata de diseñar la política en función de los recursos, el presupuesto que tiene, ¿no? Y a claro. partir de ahí hace actividades, o sea, yo Mm, tengo desempleados, tengo estos millones de euros o de dólares, pues tengo que hacer actividades, cursos de formación, ¿no? ¿Y cuál es al final? Pues un producto. El producto es, pues al final trato de reducir el desempleo, ¿no? Mi producto. ¿Qué eso pasa? es. Que después el impacto el resultado sería ver si lo he reducido o no, el desempleo, y el impacto lo haces después, a posteriori, es computas cuánto, ¿no? Y después también puede haber puedes evaluar también el coste que tiene, ¿no? El Mm, coste económico. A mí mm, me gustan esos artículos que yo citando siempre, igual que incluso en política sanitaria, donde he mostrado que bajan las cesáreas o en el mm, transporte, sí me gusta hacer un análisis del coste y el beneficio que ha tenido, ¿no? Un poco claro, a nivel claro, económico, fiscal, para un claro. poco, para acompañar lo que muchas veces
pues evidentemente es un efecto social, ¿no? Que buscas Mm. también, ¿no? Hombre, y te encuentras cosas como la que has escuchado, como has escuchado, ¿no? Cuando has dicho, oye, pues precisamente, ¿no? En la gran recesión, no en la crisis COVID, ¿no? Sino en la anterior, ¿no? Cuando hay instrumentos como los mecanismos de protección a través de los ERE, como al final no No, no ves tiene, sí, sí, que no tienen efecto, ¿no? Que uno tiene efectos obtiene lo contrario de lo que uno esperaría, sí, ¿no? Y obviamente eso te pone en entredicho que quizás eso que tiene un coste público, pues hay que buscar unas alternativas para proteger a ese colectivo si ese es el objetivo, ¿no? total, Eh, totalmente de Y, acuerdo. Ese artículo tiene a diferencia, a ver, los programas de reparto de empleo tienen, cuando se hacen todos los análisis, ese artículo tiene una diferencia, un punto diferente con otros, ¿no? Normalmente los programas de reparto de empleo, además, evidentemente dices, bueno, si suspende el empleo es para que no le despida, pero nosotros vemos el efecto que tiene sobre el mismo trabajador en la misma empresa, a claro, diferencia de otros estudios que lo ven en general. Y muchas sí, más veces el macro, efecto puede ser efectivamente. positivo o un Mm, efecto o nulo, porque a lo mejor el trabajador cambia de empresa, y a lo mejor después sigue ocupando o sigue mm, ocupado, ¿no? mm. Lo quiero distinguir porque muchas veces o sea, otros artículos dicen, no, es que sobre todo, y a ver, y estos programas tienen efectos siempre cuando el periodo de crisis sea corto. Quiero decir, Mm. si es muy largo, como pasa en España o en esa recesión que fue de dos o Claro, tres años, al final, claro. O las pues características propias de la recesión, porque a lo en mejor, no en lo otros sé, a lo países mejor como... vuestro Sí, estudio en el COVID, que ha habido un mecanismo de protección muy parecido, pues a lo mejor no ha sido eso, si realmente ha funcionado como era totalmente de esperable, acuerdo. Te puedo ¿no? adelantar, eso sí, en el COVID estamos haciéndolo, también otro estudio, y nos sale un efecto positivo, quiero decir, Claro, porque ha porque a lo sido mejor más la naturaleza de la recesión es distinta, diferente, posiblemente. totalmente de Claro, acuerdo. Ha habido claro, más mantenimiento de empleo en la misma empresa, no ha habido claro. destrucción o hay, porque a veces las empresas tratan de cambiar un poco las características de su plantilla, como pudo pasar en la de 2009, por ejemplo, la banca, el sistema financiero Claro, aprovecharon claro, para reestructurar. Entonces, al final, pues claro. bueno, hubo delocalizaciones, hubo despidos, después de haber estado 1 o 2 años recibiendo, ¿no? Mm. Este tipo de ayudas, ¿no? Y al final, hay que, además del coste, que son cientos de millones de euros, después hay que ver el efecto si tiene. Entonces, pues eso al final es para esa política que está bien diseñada, pues a lo mejor hay que retocarla, hay que Mm. tratar Claro. de ver Lo que sí has cómo mostrado funciona. también es que el grado de innovación propio que tenéis también los de técnicas, ¿no? Es decir, a veces que tiene que ver un poco con las grandes dificultades que tiene el hacer evaluación, ¿no? Cuando hacía alusión en la presentación a la ley de evaluación, esa institucional que lanzaron, ¿no? Una de las cuestiones más interesantes que tiene la ley es un poco el informe de evaluabilidad que tienen las políticas. Es decir, Política. antes de ponerse en marcha, oiga, que haya datos, que haya Sí, indicadores, que lo piensen, ¿no? Porque si no, y eso viene de la mano de Andrea Elizabeth, que nos pregunta, o te pregunta la pregunta del millón, una de las preguntas del millón, que dice, bueno, y si no tengo línea base, o sea, a ver, ya. yo lo que he visto ahí es que, joder, tenéis un grado, entre comillas, y en buen sentido, de imaginación potentísimo para encontrar. Obviamente, el grupo de tratamiento y tal ya es difícil, por eso que has dicho tú Sí, antes, ¿no? Encontrar la línea a veces es una política, pero a veces la política está muy difusa, ¿no? Es difícil encontrar un año de corte, ¿no? Un trimestre de corte o lo que fuere, ¿no? Y después el esperar, ¿no? Porque dice, ¿y cuánto espero, no? Dice Elizabeth ahí en una de las preguntas, dice, bueno, si no tengo línea base, ¿cuándo empiezo a plantearme esas diferencias, ¿no? ¿Cuándo empiezo a observarlas? Es que a lo mejor no espera lo suficiente, ¿no? Porque dice, ¿está bien 24 meses? Hombre, pues no lo sé, bueno, depende. 24. Claro, Después de la intervención está muy bien. O sea, claro, claro. Otra, lo ideal a ver, a ver, muchas veces, por eso la técnica, imagínate, se toma una decisión, ¿no? Una política se inicia mm, y hay un grupo de tratamiento que recibe la política y tú, con las características del grupo de tratamiento, te vas en tus datos a buscar el grupo de comparación. Ahí no hay línea base, porque como dicen, como acabo de comentar, pues ahí la técnica que voy a utilizar es la de emparejamiento. Sí, claro, yo he ido comentando las diferentes tres técnicas, a veces puedes aplicar más de una, pero a veces, en este caso, si yo no tengo línea base, sería la de emparejamiento. Si no es un mm, experimento aleatorio, que decir, si es un mm, cuasi experimento en sí. Yo por eso utilizo la de emparejamiento, es cuando hay un programa, que una política se toma una decisión y yo no tengo línea, yo tengo información previa, a no ser que claro, uno piensa o mm, busca o puede hacer bueno, si tiene recursos, si es una gran consultora o una gran institución, puede lanzar encuestas, quiero decir, claro, hacia atrás a las empresas, ¿no? Bueno, pero si no, yo utilizaría el emparejamiento. Cuando claro. tú tienes línea base,
pues y ves que hay una política que se utiliza y después ahí utiliza las dobles diferencias. mm, Y después los datos, pues lo ideal es siempre acudir a, por ejemplo, yo los ejemplos que he puesto de transporte, yo no tenía información, intentamos que lo que es el consorcio de transporte de la Comunidad de Madrid nos diera datos, no nos dio datos. Bueno, no claro, nos dio datos porque lógicamente no nos puede, pero cogimos una encuesta del Instituto Nacional de Estadística donde vimos que había gasto en transporte. Entonces ya a partir nos construimos, hay gasto de hogares mm, y tenemos la tipología de hogares. Muchas veces es acudir, hay una decisión que se ha tomado, una política, y yo voy a ver las encuestas de Instituto Nacional de Estadística, Eurostat, OCDE, cualquier institución, buscar, mm, buscar y pensar. Y evidentemente, si no hay línea más, la idea sería la del matching. El mm. matching después, el software, no quiero entrar en detalle, pero esto lo hace gracias a Dios. A ver, hay que tener las herramientas, los Sí, conocimientos, claro. pero a diferencia de hace una década, esto ha evolucionado muchísimo gracias a Stata o, por ejemplo, IR y este software que al final te facilita un poco. Después hay muchos recursos didácticos. Yo he dicho esto en libros, pero en Internet te metes en muchos recursos de colegas Mm, que al mm. final pues, son muy generosos con la redacción de cómo hacen los artículos. Yo Sí, los he ido sí. citando, cuento cómo lo hago, incluso cuento las rutinas que utilizo de Stata, Eso te iba a decir, cómo que lo construyo, incluso dais las rutinas para que se para que puedan alguien lo replique y adaptar. Eso es. si me he equivocado, que decía, al final me gusta ser súper transparente contándolo cómo lo hago, Mm. las rutinas, cómo lo construyo, las observaciones que tengo, las que pierdo, pues si alguien quiere replicarlo, al final le sirva. Claro, yo creo que lo que nos has contado hoy también nos vale de reflexión en general a todos aquellos que alguna vez han tenido responsabilidades públicas, ¿no? Porque a veces, evidentemente, en política pública, en política económica, la urgencia siempre está antes, ¿no? La Sí, necesidad de actuar existe y muchas veces el cuerpo de conocimiento, o sea teórico o sea técnico, como el que nos has explicado tú hoy, no existe, ¿no? Y, pero eso no significa que no haya ese interés de mejora, ¿no? Esas técnicas de evaluación lo que sí te permite es retroalimentarte, ¿no? Que cuando haya otro programa más adelante, ¿no? En el siguiente ejercicio ya cuentes con mejorar tu base de datos para poder hacer este tipo de técnicas, con hacerlo, con sí, sí, enfocar sí, sí. a determinados colectivos y no a otros, o con articular la política, con hacerlo de, ¿no? La propia estructura burocrática, si quieres, o de despliegue de la política que sea distinto si el objetivo es maximizar X, ¿no? Lo que sea, lo Sí, que. sí, Y sí, yo sí. creo que eso nos abre un escenario de mayor profesionalización. No, no es que antes no lo hubiera, pero mayor profesionalización de la gestión y al final una mejor gestión de los fondos públicos en la medida que con el mismo euro, dólar o lo que fuere, pues vamos a mejorar los beneficios, ¿no? Sí, sí. Sobre todo en aquellos Ah, entornos que a veces nos llegan fondos de otros sitios, ¿no? Por ejemplo, en Europa, de la Unión Europea, o en cualquier ámbito latinoamericano, pues el BID financia un montón de programas y con muy buena voluntad se llevan a cabo, pero luego tienen unos resultados bastante pobres o muy, muy modestos, ¿no? Yo creo que este trabajo lo que permite es reflexionar sobre esto en un escenario además donde tampoco se puede errar significativamente, porque los fondos, las oportunidades hay pocas, no, 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 ujú. siempre hay restricciones presupuestarias por todos los lados, ¿no? Sí, O sí. sea Al que fin, creo, y además es muy útil lo que nos ha explicado, porque la aplicabilidad has elegido como tres cosas como muy diferentes, ¿no? O muy sea, diferente, sí. mm, Sí, sí. son un programa público muy diferente y bien chulo. Esto recuerdo, si no recuerdo yo mal, ¿no, Chema? El de las cesáreas, tu coautora estudió el máster de análisis económico con Sí, sí, nosotros, sí, sí, ¿verdad? sí, Es un que por, resultado, no sí, este, evidentemente, pero un germen de resultado de un TF, de un trabajo fin de máster, ¿verdad? sí, Contigo. ahí está. Eso fue un trabajo fin de máster que al final, evidentemente, tú les enseñas las herramientas, todo, y después tú ya para publicar una revista posteriormente, pues te ayudan más, ¿no? Pero el trabajo de Mm, máster lo que hice fue un poco mm. enseñarle, un poco ver es como que conozca un poco, o que cometa errores también, ¿no? Porque Hombre, claro, 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 claro. y después ya, para la Pero revista ya de era, inglés, ya era bien interesante, porque yo sé ahí eso porque yo está. creo que me tocó estar en el tribunal a mí y Sí, lo sí, sí. disfruté mucho, ¿no? Y cómo ayudas un poco al bienestar en este caso, de las mujeres, ¿no? Sí, Nadie sí, ahí quiere está. pasar, nadie Este quiere pasar por una cesárea si no hace falta, evidentemente. Y hombre, vuestros resultados son muy significativos. Tú has puesto sí. ahí alguna. Sí, ese artículo está, por cierto, todos los artículos que he citado son open access, o sea, Sí, porque sí, yo creo sí, que como es esto una, está grabado, alguien lo tiene, pues con adelantar el vídeo y ve un poco sí, la es open carátula. access, he ido poniendo y es de acceso PDF libre, lo puedes mirar. Y este artículo en concreto
pues ha presentado al Ministerio, a la Comisión Europea, en general un poco los resultados. Es bien De hecho, significativo las diferencias que hay, ¿no? Porque tú has contado antes y después del tratamiento, pero las sí, sí, diferencias sí. que O hay entre sea, público y privado también es bien sí, significativo, ¿eh? siempre han estado y Sí. eso, sí, siempre han estado mucho más altas y al Ujú. final se ha estabilizado y ahí antes preguntaba una de las participantes el tema de los años después de la intervención. Ahí teníamos la Mm. duda de si ver si el efecto es más a corto plazo. A ver, para mí el efecto a corto plazo es un año menos, ¿no? Y ahí pusimos 2 o 3 años, incluso fuimos más hacia adelante. Entonces, ¿cuándo parar? A ver, lo ideal es hacerlo un año después, 2 años después, más de dos sería mucho, porque lo único que puede ver el efecto si es transitorio o permanente, ¿no? Pero Claro. cuanto más te alejas del periodo, del momento de la intervención, pues no sabes, al final se te puede contaminar también, porque Sí, va a haber sí. otras intervenciones. Lo Mm. ideal es hacerlo, volviendo a la pregunta que antes han hecho, es siempre un año después de haber acabado, un año o con mucho dos. Más yo creo que a veces no es recomendable. Nosotros lo hicimos como, fíjate, teníamos hasta el año 23 si hubiéramos querido, ¿no? Sí. Posteriormente, pero al final nos hemos dado cuenta que no, cogimos 2 años y tres y los resultados eran muy parecidos. Y Lo que sí muestra esto es que en el gráfico que has puesto es que la tendencia se rompe, esa tendencia se rompe, sí, creciente sí. se rompe, ¿no? Cuando pues, no sé si la Organización Mundial de Salud o cualquier otra cosa da esas nuevas recomendaciones, sí que rompe la tendencia, ¿no? Que hay una tendencia creciente Sí, en porque hay ambos. presión. Fíjate, en este caso, la Organización Mundial de la Salud creo que cifra que lo ideal sean 15%. Sí, claro, y Y están por estaban ahí. duplicados, estaban Pues claro, duplicados. En claro, el claro. privado está duplicado. Es una recomendación. En aquel momento, Mm, actualmente no sé, ujú. no sé cuál es. Al final, en ese estudio también hacíamos un análisis económico. El ahorro, lo que supuso, que decir, porque hay aspectos que no se miden como el efecto que tiene sobre, que decir, para las mujeres, el daño que puede Sí, tener claro, claro. psicológico, etcétera, Sí, sí, etcétera, la ¿no? recuperación Ahí se es hace, más eso en la difícil. revista al final no nos dejaron, bueno, al final hay otros tipos de efectos que no pudimos, pero ahí evaluamos, creo que eran un promedio de 40 millones de euros cada año, Mm, solamente eso, o sea, sí, sí. porque al final esto es también el tema de hospitales, bajas, habitaciones, recursos, Sí, o sea, claro, un claro. ahorro, además de eso, de que había un ahorro de 40 o 50 millones, solamente esa decisión. Ujú, De, ujú. y en sí, pues lo que comentabas ahora, se demandan más, que decir, este tipo de técnicas y hay más como más interiorizado que hay que evaluar. Mm, Evidentemente la Comisión Europea presiona mucho a España y tú lo sabes sí, cuando para que todo se evalúe. Que decir, al final claro. se están dando muchos No, millones, cientos de millones. Entonces, lo que meten siempre ahora, bueno, ya llevan muchos años que quieren ver resultados y que se sí, evalúen para tomar decisiones. Por ejemplo, tú puedes aplicar una política activa en empleo o evaluarla en la Comunidad de Madrid, esos resultados se pueden ver en otras comunidades autónomas si funcionan o otros mm, países. Al mm, final son recursos y ves que los cursos de formación tienen mayores efectos que otro tipo de actividades o de orientación, también son efectos positivos, es mm. tratar de aprender de las prácticas positivas, ¿no? Sí, total. Y ahí está, A- es a- a- aprender, evaluar el gasto, mm. pero también aprender de este tipo de prácticas, ¿no? Sí, Para replicarlas los políticos están muy abiertos a este tipo, políticos o desarrolladores de programas, mm, diseñadores, están muy mm. abiertos a este tipo de... Yo creo que la cultura de evaluación, Sí, sí, que va por ahí, tienes que lo que acabas de decir. Es decir, yo creo que hay que distinguirla claramente de lo que es una cultura del control, que ya lo hacen los tribunales de cuentas o cualquier sí, otro organismo, ¿no? Que no se trata de ver si hay problemas de gestión derivados de esa falta de control, sino si el planteamiento es el óptimo, el mejor, dada la información disponible y sobre todo aprender de evaluación, es decir, que sea un sí, proceso circular, es decir, que en el fondo esos resultados que tú ves te permitan luego plantear mejores programas y hacerlo mejor en el futuro, ¿no? Y eso es bueno, evidentemente, para aquel que recibe la política y para el funcionario también o el empleado público, que es el que tiene que ejecutar y diseñar las políticas públicas. Yo creo que ahí hay sí, sí. un terreno muy grande también. Yo creo que es una buena noticia, una ley que institucionalice la evaluación, aunque fue por obligación de los fondos Next. Bienvenida sea la ley. Por ejemplo, nosotros que trabajamos en cuestiones territoriales, la evaluación siempre ha estado en los fondos estructurales, en el FEDER, en el Fondo Social, siempre venía porque los reglamentos europeos lo ponían así, pero yo creo que el instaurar una cultura de evaluación en cualquier país mejora mucho la gestión de servicios públicos y creo que esto, y hacerlo evidentemente con rigor, no, Sí, sí. no sacando el dedo y hacer así, ¿no? Yo creo que tú has demostrado, no, quiero decir, porque a Sí, es veces verdad, sí, tampoco ha habido tanta
tanta profesionalización en la evaluación. Ha sido más contar para arriba y para abajo y hacer sí, porcentajes y poco más, ¿no? Yo creo que lo que tú has mostrado es que esto se ha desarrollado mucho, que hay técnicas, ves a las dificultades de hacer evaluación en ciencias sociales como nosotros, son mucho más evidentes que en las ciencias de la naturaleza, que es posible y que se pueden llegar a conclusiones robustas y además trasladables a otras realidades, como tú has dicho, ¿no? Otros entornos regionales, otras políticas distintas con unas técnicas que son bastante sí, al aplicables final, a muchos problemas, ¿no? y estas técnicas son, a ver, son, quiero decir, tal y como al final cuando haces un estudio, al final tratas de hacerlo divulgativo también. Claro, Quiero decir, uno hombre, al claro. final, lo que yo he ido comentando son las publicaciones, que llamarlo Mm. así, al final son revistas más académicas, pero cuando haces los estudios para ministerios, al final tienes que hacerlo divulgativo. O Sí, sea, es claro, lo porque que debe es. ser útil para alguien que está formado, pero no necesariamente es No, especialista en lo que tú totalmente has de hecho. acuerdo. Y entonces Claro. estas técnicas te permiten que, pues, también hacerlo divulgativo, porque al final Mm, es muy ilustrativo ver que hay un grupo de tratamiento, un grupo de control, ver un poco es decir, el coste, ver los efectos esperados, lo que sale, mm, y al final es muy... y esto yo creo que está... que decir, no hay es transparente y mm. pues no hay que tener miedo a los resultados, quiero decir, hay que aprender, entonces hay que Sí, tener sí, un poco lo que es la visión de que esto por transparencia, al final total. el gasto público, Mm, incluso que decir, yo pues, estoy poniendo ejemplos a nivel de económico, a nivel de evaluación política pública, pero también en los programas o a nivel de empresas. Las empresas toman sí, decisiones. Yo he intentado, no he metido todo el tema de la evaluación de impacto en empresas, pero las empresas toman decisiones de campañas de mm, marketing, imagen, fusionarse. Al final tienen que evaluar, evalúan también sí, sus sí, decisiones, ¿no? Evalúan para sí, al sí, final ver un poco el rendimiento y después la variable Y, los indicadores, tú te lo vas construyendo en función sí, las necesidades, si quieres llamarlo así, mm, las sí, necesidades que... sí. Ujú. Bueno, yo creo que, oye, ya hemos abusado un montón de tu confianza. Creo que has dicho una cosa también al principio bien interesante, una fuente de empleo para todos aquellos, porque muchos de Ahí estos está. nuestros colegas que nos siguen están en la fase de formación y de buscar Sí, trabajo. Ya sabes que son alumnos de posgrado generalmente y están buscando hueco, evidentemente, en su vida y a qué dedicarse. Yo creo que este es un sí, ámbito donde hay empleo, donde hay un sí, empleo totalmente de además acuerdo. de Sí, calidad. Yo creo que tú lo has dicho al principio y, bueno, sí, yo yo les lo... animaría a que aquí hay mucho campo, ¿no? Sí, Y sí, a muchísimo. formarse, ¿no? Y bueno, te Sí, decía que sí, pues yo entiendo y tú estás obviamente a disposición de todo el mundo, igual que nosotros en el instituto o en la Universidad de Alcalá estamos en general a disposición de todos aquellos que nos quieran preguntar, nos mandan un correo y si les podemos ayudar, pues sí, sí, aquí mi estamos correo, no sé si y, lo podías dar o o lo bueno, yo ponemos creo que luego en en internet te metes, en la es descripción del público. vídeo y ya es Entiendo. público Vale. y ya Sí, está, ¿no? Y yo tenemos... uno, aprovechando tu comentario, bueno, quiero decir, lo que es el tema de conocer estas técnicas a nivel, a ver, si a nivel de la academia yo creo que tiene un gran rendimiento en publicaciones, licitar en proyectos, contratos, Mm, no solo para mí, para la docencia, pero para investigar, todas mm, las evaluaciones que yo he tratado de evaluar las he publicado en revistas, que eso mm, para mí es un objetivo y para cualquiera les animo a que investiguen, utilicen estas técnicas porque al final tiene un gran rendimiento a nivel de publicaciones y a nivel profesional. He ido comentando las instituciones, estas instituciones a nivel nacional, todas las instituciones, los estudiantes del máster que han estudiado, mm. al final les han pedido pues, conocer estas técnicas, Sí, tanto para sí. las consultoras, porque las consultoras al final están participando en licitaciones Mm, a través de los ministerios, sino también para uso propio de ellos, pero sobre todo las consultoras se demandan y después también los ministerios, la IR, y poniendo, que bueno, ya mm, si quiere decir las instituciones internacionales que ya de por sí se dedican, llevan ya décadas a esto, pues al final de esos profesionales son los que demandan, los forman y yo es animarle, porque al final yo en su sí, día empecé a dar clase en el máster de asignaturas relacionadas con las técnicas porque me daba cuenta que me pedían profesionales, estudiantes, claro, y digo, la claro. mejor manera es que las conozcan, porque ¿cómo les voy a recomendar Sí, estudiantes si no conocen, si no estoy dando esta asignatura, ¿no? Entonces, claro, o con estas técnicas, ¿no? claro. Sí, sí. Y es animarles porque al final tiene es un campo profesional bastante, tanto en Europa como en Latinoamérica. Mm, Es decir, mm.
Yo creo que, bueno, si te parece, lo dejamos aquí, Vale, nos vale. ponemos a disposición de todos ellos y el que quiera agradecerte a ti primero por la amabilidad y por estar aquí y dedicarnos este ratito ya largo, ¿eh? Y a todos los que nos han seguido a lo largo de este diálogo, pues eso, darle las gracias y decir que programemos más, o sea que José María, que te vamos a intentar engañar otro Sí, día y cuando hablar, queráis, sí, ¿eh? sí. Y hablamos porque ha sido muy interesante. Así Sí, que esta charla era más bien sobre las técnicas, pero hay temáticas que podemos seguro, charlar sobre ellas cuando podemos quieras. Sí. buscar, iba a decir, parece que decía el año que viene. Bueno, el año que viene es que estamos ya prácticamente acabando con el Sí, 23. estamos el 24 dentro de un mes. En próximos diálogos. Un Sí, cuando poco quieras. porque la sensibilidad que tiene, no, yo creo que la facultad o todos los que formamos parte de la facultad en distintos roles, pues yo creo que va muy alineada a esto de hacer las políticas públicas y de contribuir con nuestro trabajo a hacer esas políticas públicas mejores. Entonces, por una cosa o por otra, estaremos colaborando y poniendo a disposición de aquellos que están interesados en el otro lado del Atlántico en hacer lo mismo, pues Sí, compartiendo con sí. ellos, ¿no? O sea Vale. muchas gracias de nuevo por tu tiempo No, a y, ti por la invitación. y a todos, pues nada, ya nos emplazamos a la siguiente que ya anunciaremos cuando tengamos en nuestras páginas y en el Instagram y todo ese tipo de cosas. Bueno, Instagram no tenemos en el LinkedIn. Sí, Bueno, pues sí. nada, Chema, muchas gracias. Vale, un abrazo. Un abrazo, Adiós. chao. Adiós.